Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de muchísima importancia para el cuerpo de Cristo. Hace algunos meses el Espíritu Santo trajo este tema a mi corazón, lo puso en mí como una carga porque sé que hay mucha gente atada aún dentro de la iglesia con la situación que quiero tratar en el video de hoy. Y como pudiste haber visto en el título, hoy quiero responder a la pregunta: ¿cómo ser libre del pecado sexual? No sé si has abierto este video porque tú mismo te encuentras en una situación difícil, en una situación de atadura respecto al pecado sexual, o porque quieres tener herramientas para ayudar a personas que se encuentran en este tipo de pecado de una forma u otra. No te vayas, quédate a ver este video hasta el final porque sé que el Señor va a bendecir tu vida. Lo que quiero compartir contigo no son conceptos, no son simplemente textos bíblicos. Quiero hablarte de revelación. Revelación porque fue el Espíritu Santo quien estuvo martillando en mi mente, en mi espíritu, poniendo esta carga dentro de mí para que hablara sobre este tema. Y sé que el Espíritu Santo lo estuvo poniendo en mi mente con tanta insistencia porque hay miles de cristianos que están sufriendo con ataduras sexuales. Y sabemos que es algo vergonzoso, es algo que no todo el mundo lo habla abiertamente, mucho menos cuando se encuentran en congregaciones que son religiosas, que tienen tendencia a la crítica, al juicio y a la condenación, pero lo están sufriendo en privado, lo están sufriendo en intimidad. Y este video está dedicado a este tipo de personas que están sufriendo en secreto, que realmente quieren agradar a Dios, que realmente están haciendo un esfuerzo por vivir una vida cristiana en santidad, pero sienten la esclavitud, sienten la atadura sexual en sus vidas, ya sea porque nunca pudieron ser libres completamente desde que se convirtieron, o porque cayeron en algún momento de su caminar con Cristo y no han podido levantarse hasta el día de hoy. Quiero decirte de parte del Señor que tengas fe, que tengas esperanza, que tengas ánimo, porque hay poder en Cristo más que suficiente para liberarte de lo que tú estás experimentando. Y el objetivo de este video no es juzgar a nadie, no es condenar a nadie. Este video ha nacido del corazón compasivo de Dios, incluso porque hace unos meses atrás el Espíritu Santo lo había puesto en mi corazón, pero yo no lo hice. Y recientemente, hace algunos días, yo estaba despierta de madrugada y el Espíritu Santo volvió a venir a mí con este tema y Él comenzó a darme nuevos puntos, nuevas estrategias para ayudar a la gente a ser libres del pecado sexual. Y mientras Él me hablaba, yo podía sentir la compasión que siente Dios hacia las personas que están luchando, que no son personas que lo están haciendo descaradamente, que lo están haciendo porque les gusta disfrutar simplemente del pecado y no les importa lo que Dios piense, sino verdaderos cristianos que quieren agradar a Dios, pero que no saben cómo librarse del pecado sexual. Entonces, quiero que sepas que Dios te ama, que Dios quiere liberarte y que este video va a traer revelación a tu vida y te va a dar estrategias para que tú puedas pelear contra ese gigante que se ha levantado frente a ti. Y hoy quiero compartir contigo 10 claves que te van a ayudar a vencer el pecado sexual en el nombre de Jesús. La primera clave es que tienes que creer que puedes vencer el pecado sexual. Esto es muy importante porque en muchas congregaciones se ha metido esta idea de que el cristiano nunca es libre completamente del pecado, y hay algunas personas que enseñan erróneamente, porque es algo antibíblico, que a pesar de tú haber entregado tu vida a Jesús, el pecado todavía va a estar presente en tu vida y tú siempre vas a estar atado a ciertas cosas de las cuales no vas a poder liberarte. Por ahí podemos escuchar algunas frases de que pecamos todos los días, de que no podemos ser libres del pecado, de que Dios nos mira a través de Cristo solamente, porque si nos mira directamente entonces ve todos nuestros pecados. Hay una serie de teologías que se han levantado en la iglesia tristemente para justificar las prácticas pecaminosas, para justificar que haya gente que no es libre del pecado. Y quizás hablemos más a profundidad de esto en otro video, pero por ahora lo que quiero decirte es que esto es algo antibíblico. La Biblia enseña claramente que cuando Cristo vino al mundo, Él vino a morir por nuestros pecados, pero no solamente para tirarnos una sábana encima
y que Dios no vea que todavía nosotros seguimos pecando todos los días, sino que Él vino realmente a liberarnos del pecado. Porque si nosotros seguimos pecando después de ser cristianos, entonces no hay ninguna diferencia entre nosotros y los mundanos. Ahora, quiero aclarar, no quiere decir que tú después de ser cristiano no caigas en algún pecado, no cometas errores, no falles en el camino de tu proceso de maduración como hijo de Dios. Pero estoy hablando de personas que justifican que tú tengas una tendencia pecaminosa o que tú practiques el pecado, que tú tengas una esclavitud hacia el pecado y no puedas ser libre de eso, y que ellos te lo justifiquen diciendo que eso es algo normal y que Dios ya no ve ese pecado que tú estás cometiendo continuamente porque Cristo está entre el Padre y tú. Esto es una falsa doctrina. Y quiero compartir contigo algunos textos de la Biblia que te dicen claramente que tú puedes ser libre del pecado y que Cristo vino a libertarnos del pecado por completo. En el Evangelio de Juan nos encontramos con una escena en que Jesús está hablando con los fariseos y los maestros de la ley. Y miren qué interesante el diálogo que se produce entre ellos y lo que Jesús les dice. En Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36, leemos lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí nos queda claro a través de este pasaje que Jesús les está diciendo a los fariseos: si ustedes practican el pecado, son esclavos del pecado. Pero Él después les dice: pero si el Hijo los liberta, entonces ustedes serán verdaderamente libres. Y esto ya nos va mostrando cuál es el enfoque de Jesús, cuál es el objetivo de Jesús al venir a la tierra, que es libertarte del pecado. La voluntad de Dios no es que tú sigas siendo un esclavo del pecado, sino que tú seas completamente libre. Vamos a ver otros versículos. En Romanos capítulo 6, versículos del 16 al 18 dice lo siguiente: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais, miren cómo Pablo aquí está hablando en tiempo pasado, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Unos versículos más abajo, en este mismo capítulo de Romanos, específicamente en los versículos 22 y 23, leemos lo siguiente: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira cómo Pablo también en este pasaje nos dice que hemos sido libertados del pecado. ¿Y por qué hemos sido libertados del pecado? Porque es que la paga del pecado es muerte. O sea que la voluntad de Dios, cuando nosotros venimos a Cristo, siempre es que haya una liberación del pecado. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8, Juan nos dice: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Mira cómo Juan nos da una declaración de propósito de por qué apareció Cristo, de para qué vino Cristo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y con las obras del diablo, cuando leemos la primera parte de este versículo, se está refiriendo al pecado, porque te está diciendo que el que practica el pecado es del diablo. ¿En qué sentido? En que cuando uno peca, le está abriendo puertas, está abriéndole accesos al diablo para que trabaje en nuestra vida. Estamos en una condición de esclavitud hacia las tinieblas. ¿Y por qué te he leído todos estos versículos? Porque lo primero que tenemos que hacer nosotros en el camino hacia nuestra libertad
libertad para ser libre de cualquier pecado, y en este video estamos hablando específicamente del pecado sexual, es creer, derribar todo concepto en nuestra mente que nos esté diciendo que es normal que nosotros sigamos practicando estas cosas, que es normal que yo siga sintiendo lujuria, que yo siga cayendo en fornicación de vez en cuando, que yo siga viendo pornografía. Ese pensamiento que nos dice que es algo normal es lo primero que tenemos que derribar, porque eso es un obstáculo para la obra de santificación que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. La segunda clave que quiero compartir contigo es que debes reconocer la gravedad del pecado sexual. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que creen que cuando ellos están cometiendo un pecado sexual de cualquier tipo, si eres cristiano, sabrás cuáles son los pecados sexuales. Podemos mencionar rápidamente algunos: fornicación, adulterio, estar atado a la pornografía, cualquier tipo de práctica o tendencia de índole sexual que tú sabes que está fuera de la voluntad de Dios. Mucha gente cree que no es tan grave estar practicando este tipo de cosas. Sin embargo, nosotros como pastores y como ministros de liberación hemos visto que el pecado sexual es una de las puertas más fuertes que usa Satanás para atar tu vida y para traer destrucción a tu vida. No solamente en el área sexual, no es solamente que si tú cometes adulterio estás en riesgo de perder tu matrimonio. No es solamente eso. Cuando el diablo logra que tú caigas en algún tipo de pecado sexual, él no lo está haciendo solamente para que tú te sientas mal, para que tú te sientas culpable. Él está haciendo eso para crear un canal, para crear un acceso, para meter una serie de demonios que van a atacar tu vida en el área financiera, en el área familiar, en el área de tu cuerpo, trayendo enfermedades y en muchas otras áreas que tú ni te imaginas. Hay muchas cosas que están sucediendo en tu vida y tú crees que la razón, que el origen de esas cosas que estás experimentando es otro, cuando en realidad son pecados sexuales que has cometido y que le han abierto puertas a esos demonios para entrar y operar en tu vida. Entonces es necesario entender la gravedad del pecado sexual. En 1 Corintios capítulo 6, versículos del 15 al 20, el apóstol Pablo nos muestra el misterio que hay detrás de cualquier tipo de unión sexual. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este pasaje Pablo nos está diciendo claramente que cuando nosotros tenemos una relación sexual con una persona, en este caso él está hablando de un hombre que tiene una relación sexual con una ramera, pero se puede aplicar a cualquier tipo de relación sexual o de práctica sexual incorrecta, él nos está diciendo que hay una contaminación. Hay una contaminación de cuerpo y hay una contaminación de espíritu, porque incluso al final él dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. O sea, si él te está diciendo eso es porque si tú tienes una práctica sexual inmoral, hay una contaminación tanto en tu cuerpo como en tu espíritu. Y aquí nos da algunos detalles. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que nosotros venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Venimos a ser miembros de Cristo. Y él te está diciendo que cuando tú tienes una relación sexual con una persona, tú estás tomando un miembro de Cristo y lo estás convirtiendo en miembro de esta persona. O sea, está viendo una unión física, porque hay un principio que dice que serán una sola carne, que serán un solo cuerpo. Y esto provoca una serie de trastornos en el mundo espiritual, porque la relación sexual está diseñada para ser practicada en santidad dentro del matrimonio, y cuando no se practica de esta manera, hay una serie de trastornos en el mundo espiritual que traen contaminación tanto a tu cuerpo como a tu espíritu. Hay demonios que están presentes en cualquier tipo de práctica sexual que tú lleves a cabo que sea contraria a la voluntad de Dios.
Siempre que tú participes en un pecado sexual, hay espíritus que van a ser atraídos y que de hecho ya están ahí porque son ellos los que te han inducido a tener esta práctica, y ellos van a penetrar tu espíritu, a penetrar tu alma, a penetrar tu cuerpo para llevar a cabo una serie de tareas destructivas que tú vas a ir viendo luego en el transcurso de los meses y en el transcurso de los años. Hay cadenas que son puestas encima de ti cuando tú estás en medio de estas prácticas. Hay diseños espirituales que se crean alrededor de tu vida para destruirte completamente. Cuando tú separas tu cuerpo, que según la palabra de Dios es miembro de Cristo, y tú unes tu cuerpo, tú creas una unión física y una unión espiritual con una persona que no está autorizada legalmente para tener esa relación sexual contigo. Y es interesante que Pablo incluso le pone una advertencia a la fornicación, al pecado sexual, no solamente a la fornicación, pecado sexual antes del matrimonio, sino a cualquier tipo de pecado sexual, porque la palabra fornicación en la Biblia viene del término griego porneia, que se refiere a cualquier tipo de inmoralidad sexual. Y Pablo dice que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica, el que comete pecado sexual contra su propio cuerpo peca. O sea que ya esto te va dando una idea de que hay daños que se van a reflejar en tu cuerpo después que tú hayas cometido pecados sexuales. ¿Y cuáles daños se pueden reflejar en tu cuerpo? Enfermedades, por ejemplo. Nosotros en sesiones de liberación hemos visto cómo hay enfermedades que han entrado a la gente a través de prácticas sexuales indebidas. ¿Por qué? Porque cuando tú entregas tu cuerpo al pecado sexual, estás pecando contra tu propio cuerpo, estás trayendo maldición a tu cuerpo. Y esto es importante que lo sepamos, hermanos. También ocurre una profanación en tu espíritu cuando tú te entregas a una práctica sexual inmoral, contraria a la voluntad de Dios. Pues Pablo aquí en este mismo pasaje nos dice: ¿es que acaso están ignorando que ustedes son templo del Espíritu Santo? Tú estás profanando su morada, que es tu cuerpo. Hay un pasaje en Proverbios que contiene una gran cantidad de misterios espirituales relacionados con el pecado sexual. En Proverbios capítulo 7, versículos del 22 al 27, se habla de un joven que cayó en la red de irse detrás de una mujer que lo sedujo, que no era su esposa, y que cayó en pecado. Y a partir del versículo 22 se describen una serie de misterios espirituales que ocurrirán en la vida de este joven al ceder a esta tentación y caer en el pecado sexual con esta mujer. Y quiero que lo leamos juntos. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Mira cómo se dice que un hombre o una mujer que cae en el pecado sexual es comparable a una persona que va a una prisión para ser castigado. Y sigue diciendo: como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, hablando del camino de pecado, al camino de la ramera, de la prostituta. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. O sea, te está diciendo que este joven, al caer en este pecado sexual, está siendo conducido como un buey al degolladero, y lo que va a hacer es algo que va a atentar contra su propia vida. Y que de la casa de la mujer, donde han tenido relaciones sexuales, hay un camino directo al Seol que conduce a la muerte. O sea, esto viene a confirmar todo lo que les he estado diciendo. El pecado sexual trae consecuencias graves, consecuencias de muerte, consecuencias de enfermedad, consecuencias de destrucción. Entender la gravedad, la seriedad de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual cuando tú estás teniendo una práctica sexual indebida te va a ayudar muchísimo, amado hermano o hermana, porque quizás tú estás envuelto en este deseo tan fuerte de practicar el pecado sexual que tú crees que no vas a poder resistir. Sin embargo, a ti puede gustarte mucho el chocolate, pero si yo te demuestro que en este lado del chocolate hay veneno, aunque a ti te guste mucho, aunque tú te sientas fuertemente atraído, aunque el olor sea agradable, aunque tú comiences a salivar del deseo tan grande que tienes de comértelo, el conocimiento y la seguridad de saber que ese lado de chocolate está envenenado
puede hacerte desistir, puede hacerte parar de comértelo. De la misma manera, esto es un primer paso, el reconocimiento, el entendimiento de cuáles son las consecuencias que tiene el pecado sexual en tu vida. Ahora bien, quizás tú digas, pues yo lo he entendido, sé que la palabra de Dios me dice que yo debo ser santo, que la voluntad de Dios es realmente liberarme del pecado y no que yo siga esclavo, y también he comprendido la seriedad del pecado sexual y las consecuencias que trae en mi vida, pero ¿cómo puedo ser libre? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasos puedo dar? ¿Qué estrategias puedo usar para realmente vencer este gigante que está delante de mí? Pues la tercera clave que quiero compartir contigo, y es muy importante, porque ya voy a estar entrando en pasos prácticos para ser libre completamente del pecado sexual, es: estudia el proceso de tu caída en el pecado, específicamente en el pecado sexual. ¿A qué me refiero con eso? La Biblia nos dice que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones de nuestro enemigo espiritual, que es el diablo. Y esas maquinaciones mayormente tienen que ver con hacer caer a los cristianos en pecado. Lo que el enemigo busca todo el tiempo es crear trampas delante de nosotros para que nosotros nos apartemos de la voluntad de Dios, para que nosotros caigamos en tentación, para que nosotros seamos engañados y caigamos en los pecados a los cuales Él nos está atrayendo. Entonces, si tú eres una persona que está siendo esclavo del pecado sexual, una de las cosas que tienes que hacer es estudiar el proceso de tu caída. Ponte en un lugar tranquilo, en silencio, y comienza a meditar en todas esas veces que tú caes en el pecado sexual, del tipo que sea que caigas con una persona físicamente en fornicación, adulterio, o que caigas en la pornografía. Estudia cuál es el camino que el diablo usa para llegar a ti, cuál es el proceso, cuáles son las circunstancias que se dan para que tú termines cayendo en este pecado. Si es que acaso tú comienzas a juntarte con ciertas personas y al estar con ellos, ese deseo se despierta en ti, o si es que tú pasas por determinados lugares y en ese momento se despierta esa hambre por cometer el pecado sexual, o hay determinadas personas del sexo opuesto que son las que te provocan, que levantan en ti lujuria, o hay cosas que estás viendo en internet, páginas que estás visitando que no son directamente una página pornográfica, pero sí una que te lleva a esa pornográfica. O sea, es necesario que tú entiendas, que tú estudies cuál es el camino que el diablo está usando para llegar a ti, cuáles son los pasos, porque nadie cae en un pecado de un momento a otro, sino que se da una serie de circunstancias, se dan una serie de factores que poco a poco te van llevando a caer en el pecado. Y es importante que nosotros entendamos cómo funciona el pecado sexual de forma general y específicamente en nosotros. Por ejemplo, es algo sabido que aunque hay cosas que son iguales y que se aplican de igual manera a ambos sexos, tanto a hombres como a mujeres, la forma en la que se cae en el pecado sexual entre hombres y mujeres no es exactamente la misma. Y el diablo usa diferentes caminos para llegar a los hombres que a las mujeres. Las mujeres son más atraídas hacia lo que escuchan, hacia las palabras bellas, hacia las palabras envolventes de un hombre que comienza a decirles cosas bonitas acerca de ella, acerca de su figura, acerca de su forma de ser, y poco a poco estas palabras la van envolviendo en una nebulosa que le comienza a crear atracción sexual hacia este hombre por lo que el hombre le está diciendo. No estoy diciendo que el factor físico no sea importante, pero definitivamente se ha estudiado que la mujer tiene una mayor tendencia a caer a través de lo que escucha, y los hombres lo saben. Por eso es que un hombre, cuando quiere seducir a una mujer, no solamente cuenta con su aspecto físico, con la forma en que se viste, sino que va a usar palabras, principalmente va a usar palabras para atraer a esa mujer al pecado sexual. Va a comenzar a prometerle cosas, va a comenzar a decirle cosas que quizás en su casa no las está oyendo, su esposo no se las está diciendo, va a comenzar a pintarle un castillo en el aire, y esta mujer va a ir cediendo cada vez más hasta caer en el pecado sexual. En cambio, un hombre es más atraído hacia lo que ve. El diablo con los hombres va a usar más los ojos. La lujuria que entra a través de los ojos va a poner delante de él ya sea imágenes en películas, en videos, en carteles o en la calle, pero va a usar sus ojos para atraerlo al pecado sexual. Entonces, estas son cosas que nosotros necesitamos manejar para entender cómo funcionan, porque entonces si yo como mujer sé
cómo ocurre la atracción sexual y la caída sexual, específicamente en mi sexo femenino, yo puedo estar más preparada para ver venir de lejos una tentación, para ver venir de lejos una trampa que el diablo está preparando contra mí. Y si yo veo que un hombre se comienza a acercar a mí y a decirme cosas de una forma inapropiada, sin esa persona ser mi esposo, inmediatamente yo me tengo que alejar, porque yo sé cómo funciona el proceso de la caída, cómo funciona el proceso del pecado sexual. Y específicamente, además de conocer estas cosas generales de cómo funciona la tentación sexual, tanto en el hombre como en la mujer, tú tienes que conocer cuál es tu proceso específico, qué es lo que el diablo hace específicamente contigo, las veces que tú has caído, qué es lo que él ha hecho, cuáles son las trampas que ha usado, cuáles son las personas, cuáles son los recursos, cuáles son los lugares que él usa para hacerte caer. Esto es muy importante, hermano. No debemos ignorar las maquinaciones del diablo. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y tener la mente de Cristo significa ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ver a nuestro enemigo venir, incluso antes de que él se acerque demasiado a nosotros, para nosotros poder ser capaces de evitar esos hoyos, esas trampas en las que él nos quiere hacer caer. Otra cosa súper importante, y esta es otra clave que te voy a compartir para ser libre del pecado sexual y que tiene que ver mucho con lo que te dije anteriormente, pero quiero tratarla de una forma separada, es la siguiente: aléjate de las personas con espíritu de seducción. Nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestro ministerio que hay gente que son usados por el diablo para hacer caer a los hijos de Dios en pecados sexuales. Estas personas pueden estar conscientes de que están siendo usados por el diablo, o pueden hacerlo de una forma natural, no saber que son herramientas en manos de Satanás, pero de una forma u otra son armas disparadas contra ti, contra tu vida, contra todos los hijos de Dios, para hacerlos caer en este tipo de pecado. Y son personas que tienen dentro de ellos viviendo espíritus de seducción. Y estas personas con espíritu de seducción pueden ser mundanos o pueden ser personas que están frecuentando tu iglesia y que no han sido libres de este espíritu. En una ocasión nosotros oramos por una joven porque ella quería ser libre del pecado sexual, porque ella nos explicaba que cuando ella estaba cerca de un muchacho no sabía qué pasaba, que su conducta comenzaba a transformarse, comenzaba a comportarse de una forma extraña que no se comportaba normalmente. Y en medio de la oración, el demonio que estaba operando en ella se manifestó y comenzó a hablar y comenzó a decir que él era un espíritu de seducción, y empezó a decir todas las estrategias que usaba para hacer caer a los hombres. O sea, esta muchacha quería ser libre, pero lo que la estaba afectando era precisamente un espíritu de seducción que estaba actuando en ella, y ella ni siquiera era consciente de que estaba siendo usada por el diablo para seducir hombres y quería ser libre. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que los espíritus de seducción son reales. Hay personas que ni siquiera tienen que ser muy atractivos físicamente, pero cuando tienen un espíritu de seducción dentro de ellos, son personas que cuando tú estás cerca de ellos, ellos comienzan a emanar un poder espiritual malo de la oscuridad, de las tinieblas, hacia tu vida, y tú no entiendes ni siquiera por qué, pero comienzas a sentirte atraído o atraída hacia ese hombre o hacia esa mujer. Hay otros que son agentes de las tinieblas, que son satanistas, que son brujos, que realmente sí tienen pactos con las tinieblas y que ellos han recibido poder del diablo para poder seducir gente. Estos son servidores conscientes del reino enemigo. Son personas que ellos están conscientes de que tienen espíritus de seducción y los usan para hacer caer a todas las personas posibles. Y es importante que nosotros como hijos de Dios sepamos darnos cuenta de quiénes son estas personas, tanto los que son mundanos, compañeros de trabajo, gente, vecinos, amistades, relaciones que podamos tener de una forma u otra, o incluso gente que están en la iglesia y que no han sido libres completamente. Son personas que cuando tú te acercas a ellos, ellos comienzan a comportarse de una forma distinta. Sus palabras cambian, sus miradas cambian, se ponen como en modo seducción. Es interesante cómo incluso en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar algunas pistas de cómo funcionan estos espíritus de seducción, que son demonios usando a esta gente para hacerte caer a ti en el pecado sexual. Vayamos a Proverbios capítulo 6, versículos del 24 al 26, y dice de la siguiente manera:
para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. En este pasaje nosotros podemos ver algunos detalles de cuáles son los instrumentos que usa una persona con espíritu de seducción. Y aunque aquí está hablando de una mujer ramera, estos son instrumentos usados tanto por hombres como mujeres que están dominados por espíritus de seducción. Veamos algunos de ellos. De la blandura de la lengua de la mujer extraña. Blandura de la lengua, o sea, las palabras. No codicies su hermosura, aspecto físico, ni ella te prenda con sus ojos, miradas. Nosotros hemos visto que hay personas que tienen un poder satánico en los ojos para seducir. Y es interesante que la palabra de Dios aquí nos lo está diciendo claramente. Ahora mira lo que dice al final de este pasaje porque es muy importante. Dice que la mujer caza la preciosa alma del varón. O sea que la Biblia se refiere a las personas con espíritu de seducción como cazadores de almas. Cazadores de almas. Como les decía anteriormente, hay gente que seduce sin darse cuenta que están siendo usados por el diablo para hacer esto, pero hay otros que son seductores como agentes satánicos enviados exclusivamente a hacer esto, y son personas que son cazadores de almas. Incluso en la brujería hay gente que sube de rango espiritual, que sube de rango en las tinieblas, mientras más personas seduzcan y mientras más personas ellos logren que tengan relaciones sexuales con ellos. Hay jóvenes, muchachas que están iniciando en la brujería y para ellas lograr cierto rango espiritual necesitan seducir a una cierta cantidad de hombres. Incluso tienen cuotas diarias, cuotas semanales de cuántos hombres necesitan que se acuesten con ellas, porque a través de eso ellas van a ascender en el mundo espiritual de las tinieblas. Y hay muchos misterios espirituales, hermanos, que se desatan a través de la relación sexual indebida. No en vano la Biblia le llama a este tipo de personas cazadores de almas, porque hay gente que van recolectando relaciones sexuales, que van recolectando gente que ha caído, tanto hombres como mujeres, en sus garras sexuales, y estas personas que se han acostado con ellos están en prisiones, son puestos en prisiones espirituales después de que han caído con estas personas, porque son agentes de las tinieblas. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos cuidado, que nosotros entendamos en lo que nos estamos metiendo, cuán grave es el pecado sexual, y que nos alejemos de este tipo de gente. Tú puedes ser un hombre y creer que simplemente nadie te vio, no pasó nada, te acostaste con esa mujer o con esa prostituta o con aquella muchacha. Tú crees que no pasó nada, pero déjame decirte que si tú eres un hijo de Dios, nada de eso está pasando por casualidad. Todo hijo de Dios es un foco, es un blanco del enemigo. El diablo va a tratar por todos los medios de hacerte caer en el pecado sexual, porque a través de eso él va a cazar tu alma, va a atraparte en una prisión de oscuridad. Y por eso es que es tan difícil incluso zafarse de este tipo de pecado, porque una vez que tú caes en él, caes en una nebulosa, en una neblina de oscuridad, que tú te sientes completamente atado, esclavizado, que no puedes salir, en una cárcel que necesita ser quebrada. ¿Por qué? Porque el pecado sexual es algo más serio, más profundo de lo que se ve a simple vista. En Proverbios capítulo 7, versículos del 7 al 21, se describe todo el proceso de un hombre que cae en el pecado sexual con una mujer que lo seduce. No es el texto que hemos leído anteriormente, es otra parte de esta historia, pero tiene tantos misterios, tiene tanta profundidad que yo quiero que lo leas conmigo, porque sé que el Señor va a abrir tus ojos y vas a comenzar a ver cosas que están escondidas en esta escritura y que van a iluminar tu mente para ayudarte a ser libre del pecado sexual. Vamos a leer este pasaje. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Aquí se está refiriendo a una mujer que lo ha seducido, una mujer que según el libro de los Proverbios estaba casada, pero como el marido se había ido, empezó a seducir a este hombre para que se acostara con ella. Vamos a ver qué sucede después. E iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro,
con atavío de ramera y astutas de corazón. Aquí ya el pasaje nos empieza a dar pistas también de características de estas personas con espíritu de seducción. Y se nos dicen dos cosas muy interesantes. Uno es que la mujer tiene atavío de ramera, o sea, conociendo cómo el pecado sexual entra, en el caso de los hombres, a través de los ojos. Es común que estas mujeres usen este tipo de atavío de ramera, o sea, una ropa seductora, una ropa provocativa. Y astutas de corazón, o sea, son gente, hermanos, que no son personas tontas en el arte de seducir, son personas que han recibido una inteligencia demoníaca para saber cómo seducirte. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. O sea, son personas que te acechan. Las personas con espíritu de seducción son como leones que están esperando una debilidad tuya para poder comerte. Te están acechando todo el tiempo. Es importante que te des cuenta de esto. Y sigue diciendo, se asió, o sea, se asió quiere decir que lo agarró. Se asió de él y le besó. O sea, son gente que si tú no los paras a tiempo, van a tener actos de avanzada hacia ti, actos sexuales, actos de provocación. Con semblante descarado, esto es otra cosa, semblante descarado. Las personas con espíritu de seducción siempre te van a hablar de una forma descarada, de una forma que tú sabes que no es correcta, que está pasando de los límites de la amistad, que está pasando de los límites de lo que debiera ser un trato entre compañeros de trabajo. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Y aquí comienza a decirle una serie de cosas, comienza a pintarle cómo va a ser esa relación sexual, cómo va a ser ese pecado, comienza a engalanarlo, comienza a envolverlo con estas palabras. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llegó en su mano, el día señalado volverá a casa, o sea, mi marido no va a estar ahí. Lo rindió, ahora miren qué importante esta última parte, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Entonces, en este pasaje, tanto como el que hemos leído anteriormente, nosotros podemos darnos cuenta de cuáles son todas estas estrategias, de cuáles son todas estas artimañas que usa la gente con espíritu de seducción para engañarnos. Si tú estás al lado de una persona que se está comportando de esta manera contigo, huye, como hizo José cuando la esposa de Potifar comenzó a usar todas estas mismas técnicas de seducción. Y como leímos anteriormente que nos dice el apóstol Pablo, huid de la fornicación. Si tú estás rodeado de alguna persona que se está comportando de una forma descarada, como dice este mismo pasaje de los Proverbios, huye por tu vida, aléjate de las personas con espíritu de seducción. Lo otro que es importante que hagas para ser libre del pecado sexual es, trata el pecado sexual como un ídolo, como un demonio que está demandando adoración. ¿Por qué te digo esto? Porque en todas las culturas siempre ha habido un panteón de dioses, que sabemos que no son dioses sino demonios. En este panteón, en este grupo de deidades que las personas han adorado en diferentes países, siempre hay uno que tiene que ver con el área sexual, casi siempre refiriéndose a esa diosa o dios de la fertilidad, de la sexualidad, de la reproducción. Entonces, hay demonios que demandan adoración, que desean ser adorados a través de la fornicación, a través del adulterio, a través de cualquier práctica sexual indebida o contraria a la voluntad de Dios. Entonces es importante que tú entiendas que cada vez que tú estás siendo tentado a cometer una práctica sexual incorrecta, es un demonio demandando adoración, demandando que tú le rindas un sacrificio de este tipo. Por eso es que en la antigüedad incluso había templos donde había prostitutas, y la forma de adoración de los demonios a los que estaban consagrados estos templos eran precisamente tener relaciones sexuales con estas mujeres. En muchos rituales de brujería, de satanismo, se piden relaciones sexuales, se piden orgías, porque es una forma de adoración a demonios. Entonces,
Es importante que nosotros nos concienticemos de eso y la próxima vez que tú te sientas tentado, tú te hagas consciente de que hay un demonio que está pidiendo adoración, que está pidiendo sacrificio y que el sacrificio que él está demandando es esa relación sexual, es esa práctica sexual indebida. Es importante que nosotros aprendamos a personificar las tentaciones. ¿A qué me refiero con esto? A que cada vez que tú te sientas tentado a hacer algo malo, no simplemente digas, es que tengo un deseo de hacerlo, no, sino que te des cuenta que hay un ente, que hay un espíritu en ese lugar, en tu habitación, en la calle, que te está tentando, hay un espíritu que te está atrayendo, que está emanando sobre ti un poder para hacerte caer en ese pecado. Es necesario que tú uses tu imaginación, que uses tu visión espiritual, porque ese es el verdadero sentido de la imaginación. No es para estar fantaseando, sino para realmente ver en nuestra mente lo que está pasando en el mundo espiritual de acuerdo a la palabra de Dios. Recordemos que cuando Jesús fue al desierto, el diablo estaba ahí, lo estaba tentando. Siempre que hay una tentación, está el enemigo detrás, hay un demonio detrás. Entonces, cuando tú estás en tu habitación, solo o sola, y te comienza a venir un deseo muy fuerte de cometer un pecado sexual, inmediatamente tienes que verlo en tu mente, que hay un demonio en ese lugar que te está emanando un poder hacia tu cuerpo, creando sensaciones de pronto que tú dices, pero si yo estaba normal, ¿por qué de pronto empecé a sentir esto? Porque es que hay un demonio cerca de ti que lo está produciendo. Entonces es importante que tú te hagas consciente y que tú digas, si estoy sintiendo esto es porque aquí hay un demonio que lo está haciendo, aquí hay un demonio de fornicación, aquí hay un demonio de pornografía, aquí hay un demonio de adulterio, aquí hay un espíritu de masturbación. Ahora, una vez que ya tú te has hecho consciente de que ese deseo no vino por amor al arte, no apareció de la nada, sino que hay un demonio realmente ahí intentando tentarte, debes aplicar la siguiente estrategia y es lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, esta clave de la que quiero hablar ahora tiene que ver con la resistencia al diablo, la resistencia al pecado. Ya tú te diste cuenta de que hay un demonio que te está tentando, de que ese deseo está siendo provocado por el enemigo en ti. ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento en el que estás teniendo un deseo sexual fuerte que tú crees que te está dominando o que dentro de unos minutos, a menos que haya un milagro, vas directo, como ves al matadero, a caer en el pecado sexual? De eso quiero hablarte en esta clave. En este versículo Pablo nos dice dos cosas. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. O sea, ¿cómo hacer que este espíritu que te está tentando el pecado sexual huya de ti? Pues Pablo nos da dos claves. Una es someterte a Dios y la otra es resistir al diablo. Vamos a ver la primera, someterte a Dios. ¿A qué se refiere la Biblia con someterte a Dios? A vivir una vida de obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces, algo muy importante que quiero compartir contigo, y esto es un misterio espiritual, es revelación que nos ha traído el Espíritu Santo y que mucha gente no conoce, que mucha gente no entiende y por eso siguen esclavizados a lo mismo y no logran ser libres, es que a veces nosotros estamos tan enfocados en el pecado que más nos está afectando, en este caso, que es el tema del video, en el pecado sexual, que nos olvidamos de todas las otras áreas de nuestra vida. Y nosotros decimos, ¿por qué si yo oro, Dios no me escucha? ¿Por qué si yo le estoy pidiendo, le estoy rogando, estoy llorando, Señor, líbrame del pecado sexual? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no experimento el poder de Dios? ¿Por qué no logro ser libre? ¿Por qué sigo siendo esclavo? Y es que hay otras áreas de tu vida a las que tú no les estás poniendo atención y que son de mucha importancia para Dios. Nosotros hemos descubierto, hermanos, a lo largo de nuestra vida cristiana, que a veces hay un pecado, hay algo que nos está afectando, que es lo principal, y nosotros estamos completamente enfocados en esto, pero hay otras cosas que también estamos practicando que no las vemos tan graves quizás como este pecado principal, pero que no son pequeños realmente y que están impidiendo que la gracia de Dios actúe en este pecado principal que a nosotros nos parece principal. Digamos, una persona está atado a la pornografía, no la puede dejar y todo su enfoque está en que soy un esclavo de la pornografía, no la puedo dejar porque Dios no me ayuda a ser libre de este pecado de estar viendo pornografía. Pero esta persona está practicando otras cosas, está haciendo otras cosas que están desagradando a Dios y que están impidiendo que la gracia de Dios venga y lo libere de todos
estos pecados incluyendo el de la pornografía. Por ejemplo, algunos de estos pecados que son como pecados fantasmas, porque no los vemos tan graves, pero que alejan completamente la gracia de Dios de nuestra vida, son la falta de perdón. Hay gente que quiere ser libre del pecado sexual, pero está guardando rencor a gente que los ofendieron en el pasado. Y la palabra de Dios nos dice claramente que si tú no perdonas a las personas que te han hecho daño, Dios no te va a perdonar a ti. Entonces, mientras tú no perdones, la gracia de Dios no va a estar en tu vida para ayudarte a vencer ese pecado sexual. Hay personas, por ejemplo, que se llenan la boca en el presente o lo han hecho en el pasado de juicio contra hermanos que han caído en pecado. Hay gente que se pasó años juzgando gente porque caían en pecado, porque caían en adulterio, porque caían en fornicación, y eran un látigo de juicio. Tenían un espíritu religioso duro y severo contra estos hermanos que caían en pecado. Y ahora, cuando son ellos los que han estado en esclavitud al pecado sexual, no pueden ser libres porque no se han arrepentido de todo ese juicio, de toda esa condenación que ellos lanzaron con su boca contra personas que cayeron en los mismos pecados. Entonces, es importante que si tú quieres ser libre del pecado sexual, comiences a ir en oración al Señor. Ve con el Espíritu Santo y comienza a meditar en tus caminos. Desenfócate por un momento del pecado sexual. Desenfócate por un momento en esto que tú crees que es lo que más te está afectando y comienza a analizar tu vida en otras áreas. Si hay gente que no has perdonado, si hay gente contra las cuales tú lanzaste juicios, palabras de condenación, si es que estás pecando en otras áreas que te parecen más pequeñas pero que realmente son importantes para Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo comienza a arreglar esas otras áreas y verás cómo la gracia de Dios, cuando tú comiences a arreglar toda tu vida, como dice Pablo, someteos pues a Dios, vas a ver cómo la gracia de Dios va a comenzar a llenar no solamente esas áreas, sino también esta principal, que es con la que estás batallando. Esto es muy importante, es la primera parte de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Someteos pues a Dios. Y la segunda parte es resistir al diablo. Resistir al diablo. Aquí la palabra resistir no se refiere a una persona que está aguantando golpes, así como cuando estás en un ring de boxeo y te están dando y dando y dando golpes y tú solamente estás aguantando para no caerte. No. Aquí la palabra resistir tiene una connotación de pelear en contra, hacer la guerra. Entonces, ¿cómo tú resistes al diablo? Yo te voy a dar dos maneras de resistir al diablo que te van a ayudar cuando viene la tentación. La primera es a nivel de tu mente. Como se ha dicho muchas veces, la batalla espiritual se libra antes que nada en la mente. Siempre que tú vas a caer en un pecado sexual, primero te va a venir una sugerencia, te va a venir un pensamiento, te va a venir una imagen. En ese momento, tú tienes que ser lo suficientemente firme y duro para cortar ese pensamiento de raíz. En el primer segundo que entra. ¿Por qué? Porque el primer lugar donde el diablo va a vencerte es en tu mente. Si él te vence en tu mente, te habrá vencido en la acción. Porque primero tú concibes el pecado en tu mente y después lo ejecutas. Entonces lo que tienes que hacer es, cuando te venga una mínima sugerencia, una mínima idea, un mínimo pensamiento de un segundo, no lo entretengas. No le des tiempo a quedarse ahí. No permitas que anide en tu mente. Lo primero que vas a hacer es cortarlo. Corta el pensamiento de forma inmediata, porque si no ese pensamiento va a enraizar y va a dar a luz el pecado. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Nosotros como hijos de Dios tenemos que volvernos guerreros en nuestra mente. Tenemos que aprender cómo vencer la tentación rápido en nuestra mente. Esto es una habilidad que te va a dar muchas victorias a lo largo de tu vida. Entonces, tú estás normal en tu casa, estás caminando en la calle, estás con un grupo de amigos, estás frente a la computadora y de pronto te viene un pensamiento, una simple sugerencia. ¿Y por qué no haces esto? O te viene una imagen, una voz, una frase a la mente, cualquier cosa que tú sabes que es el primer pasito para incitarte al pecado sexual. Córtalo, apágalo, ponte a hacer otra cosa, levántate, rodéate de personas. Si ese pecado sexual tú lo cometes en soledad, busca rápidamente a una persona, sal de la soledad. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 10:5, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que esto es un arte, una técnica de guerra que nosotros los cristianos tenemos que aprender. Esa es la primera forma de resistir al diablo. La segunda forma de resistir al diablo es hacer guerra espiritual directa. Y esto es muy importante. Hay un demonio presente en ese lugar que es quien te está incitando.
Entonces es necesario que si tú no logras cortarlo en tu mente, entonces hagas una guerra espiritual directa contra ese demonio. Y esto es algo bíblico. Cuando nosotros leemos la tentación de Jesús en el desierto, nos damos cuenta que Jesús confrontó directamente a Satanás. En Lucas capítulo 4, versículo 8, se nos dice la forma en que Jesús reacciona a la tentación del diablo en el desierto de la siguiente manera. Respondiendo Jesús le dijo: «Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Es decir, vemos a Jesús haciendo una guerra espiritual directa, teniendo una confrontación directa con el diablo y diciéndole: «Vete de mí». Y cuando Él le dice: «Vete de mí», es cuando el diablo se va. Entonces, cuando tú estás teniendo esta tentación, inmediatamente, si no lo vences en tu mente, te vas a parar y vas a comenzar a imaginarte el demonio que está en esa habitación, en ese lugar tentándote, y vas a empezar a orar y a confrontar a ese demonio directamente con las siguientes palabras, dependiendo de lo que estés experimentando: espíritu de lujuria, espíritu de fornicación, espíritu de adulterio, espíritu de pornografía, espíritu de masturbación, lo que sea que te esté tentando hacer, tú le vas a llamar por nombre dependiendo de lo que esté provocando en ti, y tú le vas a decir: te vas fuera en el nombre de Jesús, vete de mí, aléjate de mí. Y como hizo Jesús, también puedes citar las escrituras, tener pasajes que hablan acerca de la libertad del pecado. Toma todos esos textos, algunos de los que leímos al principio, otros los puedes investigar tú en tu Biblia, que hablen de que hemos sido liberados del pecado. Ese mismo que estábamos leyendo en la carta de Juan, que dice: «Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». Tú puedes usar esto como un arma de guerra, como mismo hizo Jesús, que usó las escrituras y le dijo al diablo: «Porque escrito está». Así tú también puedes decir: «Vete de mí, demonio, espíritu de fornicación, espíritu de pecado sexual, porque escrito está que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo». Y estas obras del diablo incluyen el pecado sexual, así que yo no soy esclavo del pecado, yo no tengo por qué caer en tu trampa, tú no tienes ningún poder sobre mí. Y comienzas a hacer guerra espiritual directa contra este espíritu, y no pares hasta que el deseo se vaya, porque no te estoy diciendo que tú lo vayas a lograr en un día, esto puede tomarte tiempo, pero si tú con la ayuda del Espíritu Santo le pones fe a lo que estás haciendo y determinas vencer completamente el pecado sexual, te aseguro, hermano, que va a pasar lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no miente. Dice: «Resistid al diablo y él huirá». Entonces llega un momento que después de tú someterte a Dios, como te expliqué hace un momento, y resistir al diablo de estas dos formas, en tu mente y a través de la batalla espiritual directa, él va a huir de ti. Ese espíritu de fornicación, ese espíritu de pecado sexual que te ha tenido esclavizado, va a tener que huir en el nombre de Jesús. Algo muy importante que también necesitas hacer para ser libre del pecado sexual y para hacer que estos espíritus se vayan de tu vida, es buscar cuáles son esas cosas, esos objetos que son anatema en tu casa, en tu vida, que están dando entrada a espíritus sexuales. Necesitas destruir todo lo que el diablo está usando para acceder a ti. Además está decir que si tú deseas ser libre del pecado sexual, tú tienes que deshacerte de cualquier video pornográfico que tú tengas en tu computadora o en tu teléfono móvil. Es necesario que tú te alejes, por ejemplo, de películas que tienen escenas eróticas que suceden de pronto. Y ya no estoy hablando de películas pornográficas, sino de películas seculares, que tú sabes que en cualquier momento aparece una escena erótica, una escena provocativa, y que se convierten en detonantes para esos deseos sexuales indebidos, porque hay muchos demonios que entran a través de películas, a través de imágenes. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos destruir todos estos anatemas. Con anatemas me refiero a objetos malditos, a cosas que traen maldición a nuestra vida. Si tú realmente quieres ser libre, no puedes seguir practicando las mismas cosas que le están dando derecho legal a demonios para entrar en tu vida y seducirte y conducirte a estos pecados sexuales. Hay hombres que dicen: es que yo caigo en fornicación con facilidad, es que yo caigo en la masturbación, caigo en la pornografía. Pero es que hay casos donde algunos de estos hombres siguen exponiéndose a las trampas del diablo, a los portales del infierno que traen estos espíritus sobre ellos. Hay cristianos que no les importa estar viendo una película normal y que de pronto salga un bar con strippers, con mujeres desnudas o semidesnudas, y ellos lo ven normal. Y esto, hermano, trae demonios a tu casa, trae demonios a tu vida.
Hay páginas en las que la gente se mete, que son páginas normales, páginas para buscar otras cosas, pero tú sabes que cada vez que te metes en esas páginas te van a salir sugerencias de ver este video pornográfico o aquello, y tú sabes que en esas páginas estás arriesgándote a tropezarte con este tipo de contenido. Hay personas que tienen en sus teléfonos contactos de gente que tienen espíritu de seducción, que son instrumentos de Satanás para hacerlos caer en pecado. Nosotros hemos entrado a casas de supuestos cristianos que tienen en la pared un cuadro con una mujer semidesnuda, que son imágenes eróticas. Entonces, es importante que si tú realmente quieres ser libre del pecado sexual, tú comiences a hacer una limpieza en tu casa, en tu teléfono, en tu computadora, los canales, lo que sea que te esté conduciendo a esto. Y tú sabes cuáles son. Todos nosotros somos suficientemente inteligentes para darnos cuenta de cuáles son estas cosas. No necesitamos que nadie nos diga cuáles son. Tú sabes cuáles son las cosas que te están conduciendo al pecado sexual, que son detonantes, que son portales del diablo para provocarte. Entonces, si tú realmente quieres ser libre, destruye el anatema, porque mientras lo tengas en tu casa, aunque tú ores, aunque tú hagas guerra espiritual, el diablo va a seguir encontrando un camino para llegar a ti. Otra estrategia de gran importancia espiritual, si ya tú has hecho todo lo demás, si te has deshecho del anatema, si te has alejado de personas con espíritu de seducción, si has hecho guerra espiritual, y tú sigues sintiendo que hay como espíritus que te están rodeando con respecto al pecado sexual, algo muy importante que te recomiendo y que es bíblico, porque es algo que Daniel hizo en su momento, es que tú tengas una oración de rompimiento con cualquier pecado sexual que haya sido practicado en tu linaje familiar. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros hemos visto que muchos espíritus de pecados sexuales son heredados, son espíritus familiares. Con espíritus familiares me refiero a espíritus que han estado en tu familia a través de las generaciones. Cuando tú analizas el comportamiento de tu padre, de tu abuelo, o de tu madre o de tu abuela, y casi siempre estos son espíritus a los que se les dio entrada en algún momento en tu linaje familiar, quizás no tu padre o tu abuelo, sino mucho más atrás, y que ellos se sienten con el derecho de seguir operando en la familia. ¿Por qué? Por todos los pecados sexuales que se cometieron en tus generaciones pasadas. Entonces, de la misma forma que nosotros vemos que Daniel en un momento dado se arrodilló delante de Dios y comenzó a pedir perdón por todos los pecados que habían cometido sus antepasados, y esta oración fue agradable delante de Dios, yo también te invito que como parte de este proceso de limpieza, tú hagas una oración especial pidiéndole perdón a Dios por todos los pecados sexuales que se han cometido en tu generación y que le dieron entrada a ese espíritu que ahora te está atormentando. Esto va a romper algo en el mundo espiritual. No es el todo, porque hay cosas que tienes que hacer tú personalmente, pero te aseguro que va a tener un efecto en el mundo espiritual muy importante y que va a quitar derechos a demonios que han estado trabajando en tu familia por causa no ya de tus pecados solamente, sino por causa de los pecados que fueron cometidos en generaciones pasadas. Lo otro que por supuesto ya lo debes saber, pero necesito recordártelo, es que para poder ser libre de cualquier pecado, en este caso del pecado sexual, es necesario que tú te acerques a Dios para ser lleno de su santidad. Tú no puedes vencer ningún pecado con tus propias fuerzas. Necesitas la fuerza que viene del Espíritu Santo. Es importante que tú busques llenarte del Señor estando cerca de Él y que llenes tu mente y tu espíritu cada vez más de cosas que aviven en ti el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a hacer esto? Orando, leyendo la Biblia, ayunando si es necesario, pero también juntándote con gente que estén en este mismo espíritu de buscar a Dios, juntándote con gente que te animen, con hermanos en la fe que te animen a ser santo, que te animen a pelear contra las tinieblas, viendo contenido, videos que te animen a buscar más a Dios, que enciendan tu pasión por Dios y te animen a tener experiencias sobrenaturales con Dios. Y vas a ver cómo cuando tú te llenas de esto, ese fuego se va a comenzar a encender en ti y el otro fuego del pecado se va a ir apagando. Este fuego del Espíritu Santo va a apagar cualquier otro fuego de pecado que el diablo haya encendido en tu vida. Esto es importante. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que para tú hacer morir las obras de la carne, en este caso las del pecado sexual, necesitas hacerlo a través del Espíritu. No puedes hacerlo en tus fuerzas,
No puedes hacerlo siguiendo técnicas, simplemente siguiendo filosofías de vida o cuidándote o haciendo esto o aquello, sino que necesitas que el Espíritu Santo lo haga desde adentro. Necesitas poder de Dios para ser santo. Necesitas poder de Dios y solo puedes llenarte del poder de Dios estando cerca de Él, estando en su presencia, llenándote de su palabra. Necesitas llenarte de Dios para que entonces las obras de la carne, como dice esta escritura, mueran. Y lo último que quiero decirte, amado hermano, hermana, es que para tú poder vivir una vida en santidad, tú necesitas tener fe. Esto es algo que no se habla comúnmente. A veces la gente cree que solo necesita tener fe para recibir las promesas de Dios, para recibir las bendiciones de Dios, pero no es así. Para poder vivir en santidad, tú también necesitas tener fe. ¿Fe en qué? Fe en los mandamientos de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Tú necesitas creer que si Dios te está diciendo esto es porque realmente es posible, porque realmente tú puedes hacerlo. Entonces, cuando Dios te habla y te da un mandamiento, ese mandamiento trae consigo un poder para ayudarte a vivir conforme a ese mandamiento. Es como cuando Jesús le dijo a Pedro en el mar, ven hacia mí, y Pedro, basándose en esta palabra de Jesús que le dijo ven, caminó sobre el agua, porque tuvo fe en el mandamiento de Jesús, en la instrucción de Jesús que le dijo ven. Entonces, de la misma manera, cuando Dios te dice sé santo, tú tienes que creer en esa palabra que Dios te está diciendo para poder ser santo. Entonces, una vez que tú eres libre, una vez que tú estás en un proceso de santificación, tú necesitas vencer el temor a caer en el pecado. Necesitas vencer el temor y necesitas vencer esa mentalidad de que siempre voy a estar cayendo, porque han sido tantas las veces que has caído que ya lo ves como un gigante, ya lo ves como algo que no puedes superar. Pero el Señor te está diciendo hoy, confía en mi palabra, confía en que si yo te digo sé santo es porque tú puedes ser santo. Si ya tú estás en un proceso de santificación y tú sales a la calle, debes tener fe en que el Señor te va a guardar. Esto no quiere decir que tú te vas a meter en situaciones inadecuadas, porque de eso ya hablamos anteriormente. Tú te vas a alejar de gente con espíritus de seducción, te vas a alejar de lugares, te vas a alejar de objetos que te hacen caer. Pero si ya tú has hecho toda tu parte, si ya tú has puesto toda tu parte humana y has seguido las instrucciones que te da la palabra de Dios, entonces confía en que el Señor va a hacer lo otro. Ten fe en que el poder de Dios te va a guardar, te va a preservar. Entonces, amados hermanos, estas son 10 claves que he querido compartir contigo de cómo vencer el pecado sexual. Quiero que sepas que el Señor está más interesado que tú en que tú seas victorioso. A veces creemos, cuando estamos tan enredados en el pecado, que Dios se ha olvidado de nosotros, pero quiero que sepas que no. El Espíritu Santo ha puesto esto en mi mente y en mi corazón porque Él sabe que hay mucha gente que lo está necesitando. Él estaba pensando en ti, Él estaba pensando en tu problema, en tu situación, y Él quiere que tú seas completamente libre, que tú destruyas a ese espíritu inmundo, que tú destruyas las obras del diablo en el nombre de Jesús y que tú seas completamente libre. Si estas enseñanzas están siendo de bendición para tu vida, te invito a que si no lo has hecho te suscribas a nuestro canal, le des me gusta, toques la campanita de las notificaciones, selecciones la opción todas para que estés al tanto cada vez que hagamos un nuevo video. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en un próximo video.